Buenas tardes a los que están acá y no he saludado, y a los que nos miran a través del canal. Cuando hablo no canto, y qué lindo es escuchar cantar. Cuando paró la música y escuchaba las voces, estaba en el cielo. Lo que será aquel día cuando estemos en su presencia, cantando y adorando a nuestro Dios en perfección y santidad. La voz mía, que es tan fea, va a ser una voz hermosa. Y la voz que hoy es hermosa, será mucho más. Bien, Alejandro ya casi predicó el Evangelio. Yo me voy a dedicar en esta primera parte a hablar para aquellos que ya somos del Señor, los que hemos creído. Y desde ya les digo, si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, bueno, después tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar y quitar la duda que le pueda quedar. Abran sus Biblias en la carta de Pablo, le escribe a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Antes de leer, alguien hizo un comentario sobre este versículo 6 de Filipenses 4 y dijo así: los creyentes deberíamos no tener ansiedad por nada, orar por todo y ser agradecidos por cualquier cosa. Leamos el texto ahora. Dice el apóstol: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Matthew Henry es un comentarista muy interesante del siglo pasado, un comentarista bíblico, por supuesto. Hizo la siguiente anotación en su diario después que había sido robado, asaltado. Y él escribe: debo de dar gracias a Dios en primer lugar porque nunca antes fui robado, asaltado. En segundo lugar, porque aún cuando me quitaron la billetera, no me quitaron la vida. En tercer lugar, porque aún cuando me robaron todo, no era mucho. Y en cuarto lugar, porque aunque fui robado, no soy yo el ladrón. Y sigue diciendo: es posible permanecer agradecidos cuando nuestras vidas son tocadas por el mal debido a que estamos en Cristo. Y ello, o estar en Cristo, es mucho más importante que todas las contrariedades que puedan afectarnos mientras estamos aquí en la tierra. Hasta aquí lo que dice Matthew Henry. Cuando yo leí esto, pensaba, nosotros fuimos robados en nuestra casa, de lo que les cuento hace ya casi 50 años. Y jamás se me ocurrió dar gracias a Dios porque fui robado. No sé, alguien que fue robado, levante la mano porque quiero conocerle. En primer lugar, ¿alguien fue robado? Todos no, unos cuantos. ¿Le dieron gracias a Dios porque fueron robados? Nelly, ¿vos sí? Sí, un ejemplo, Nelly. Yo ni pensé en dar gracias a Dios porque fui robado, es una bronca bárbara. Lo que sí doy gracias a Dios es de no haberme topado con los tipos ahí dentro de casa porque no sé lo que podría haber pasado. Yo sé quién fue el que me robó y cuando lo fui a buscar a la casa desapareció por un tiempo y no lo encontré más. Fíjense que nos robaron, bueno, lo más preciado que me robaron fue un reloj de oro que era de mi abuelo, después de mi papá y mío, con unas tapas preciosas, una radio, y nos habían robado los libros de cuentos de los nenes y duraznos en almíbar. Pero lo que me dio fastidio es que, bueno, entraron por la ventana, tiraron todo, desparramaron todo, pero les soy sincero, tenía 27 años, jamás se me ocurrió darle gracias a Dios porque había sido robado. Tampoco renegué, ni dije, pero Señor, vengo de la reunión, ¿por qué me robaron? Bla, bla. No dije nada, simplemente me dolió el haber sido robado y saber que alguien había estado en nuestro cuarto. Porque Tere fue a acostar a Alejandro hoy,
que era chiquito, al cuarto y quizás estaban ahí en ese momento. Yo sí di gracias a Dios de no haberme encontrado con este tipo. Y les conté esto porque luego cuando nos íbamos a la reunión y dejábamos la casa sola, les soy sincero, nos quedaba una especie de inquietud, una ansiedad extraña. Y ansiedad, dice el diccionario, que es estado de agitación o inquietud del ánimo. Este estado de ánimo puede ser causado por muchas cosas. Yo no sé los que están aquí si tienen ese estado de ansiedad. No lo tengo escrito, pero miro algunas caras y pienso, no se pongan nerviosas chicas, no se pongan nerviosos muchachos, no estén en ansiosa inquietud, como dice el Señor, ya va a llegar el príncipe, ya va a llegar la princesa, todo tiene su tiempo. Solamente, como dice el Salmo, que nosotros cantamos, ¿qué hay que hacer? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hay que esperar. Esto no estaba en el libreto, lo agregué ahora. Bien, el mismo Señor Jesucristo nos enseña acerca de este tema de la ansiedad que nosotros tenemos, ese estado de ánimo. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Lucas 12, comenzando en el versículo 22. El Señor terminaba de contar la parábola del rico insensato que había guardado muchas cosas en sus galpones, en el alfolí, y había dicho, bueno, ahora tengo muchos años por delante, come, bebe, regocíjate, olvídate, y lo que no sabía es que esa noche él iba a morir. Así que el Señor dijo luego a sus discípulos, versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Esto me lo digo para mí, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Para los bajitos. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? 45 centímetros. Mucho, ¿no? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y termino con este texto, esta parte de la lectura. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por vuestra vida. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Es realmente posible para un creyente no inquietarse, no afanarse por nada? ¿Es posible? ¡Qué silencio! Eso no es posible. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Yo pongo acá también. Sí, es posible. Pero, ojo con los peros. ¿Pero qué? No es fácil. Es posible, pero no es fácil. El apóstol Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Empezamos en el versículo 11, la última parte. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 4, versículo 11, la última parte. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren este versículo, es para subrayarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué palabras las del apóstol? He aprendido. Hay cosas que debemos aprender en nuestra vida. He aprendido a contentarme. Miren, lo más difícil para el hombre es contentarse con lo que tiene. Yo estoy parado en el tránsito con mi autito, la cachilita esta, y veo que para al lado mío un BMW. Y digo, ¿cómo me gustaría tener ese BMW? ¿Pero de dónde? No puedo ni pagar una cubierta de ese auto. Pero no estoy contento con lo que tengo, que es bastante. ¿Para qué quiero un auto? Para que me lleve y me traiga. No precisa que sea un BMW, ¿o sí? No, que sea algo que me lleve y me traiga, alcanza. Es difícil contentarse, cualquiera sea la situación, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo admiro yo al apóstol Pablo? Él podía decir lo siguiente: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6:8. Ahora, seamos sinceros. ¿Es este nuestro sentir? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Hoy yo puedo decir, como decía David, lo estoy experimentando. Salmo 37, 25. ¿Se acuerdan cómo dice? Joven fui y he envejecido. Y vaya, que se nota, porque hasta la voz se cansa. Por eso cuando hablo yo no canto, porque si no, no hablo. Las cuerdas vocales se cansan. Joven fui y he envejecido. Y dice David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuán grande es el Señor, cuán bueno, como cantaban, es el Señor. Miren, si Él no hubiera sido bueno, yo no estaría aquí. Ustedes no saben la paciencia que ha tenido el Señor conmigo, las limas que el Señor ha tenido que gastar conmigo para sacar algo parecido a lo que Él quiere. Pero tenemos que reconocer que todavía no somos perfectos. No predicamos tampoco la perfección. Lo que sí predicamos es ser cada día más como es nuestro amado Salvador. Pero volviendo a nuestro tema, ¿es posible hoy en día no afanarse por nada? Queridos, tal vez alguno de ustedes está pasando momentos muy difíciles. Y yo sé que algunos sí, es así. No te puedo decir que no te preocupes. Lo que sí te puedo decir por experiencia propia es a lo que te está pasando, me salté una hoja, es confía. Mi experiencia propia es confía. Que no gane tu corazón ni el afán ni en la ansiedad. Él permite, escucha bien, Él permite que nos pasen cosas que no entendemos. Para nosotros son cosas incomprensibles. Miren lo que escribió este hermano o una hermana, no sé quién fue, el himno 462. En la tercera estrofa escribe y dice: no juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Esas sombras son el manto con que envuelve su bondad. El Señor les decía a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida. Lo leímos, Lucas 12, 22. Y en el versículo 29 les dice: no os preocupéis ni estéis en ansiosa inquietud. Y nosotros podemos decirle con toda sinceridad al Señor que Él no se va a enojar. Sí, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo no estar preocupado frente a lo que me está ocurriendo? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué debo de hacer? Porque son cosas tremendas las que me están pasando. Son difíciles de procesar. ¿Saben? La preocupación y el afán, el ansia, la inquietud,
solo van a desaparecer cuando hagamos lo que el Señor nos dijo. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Confiad. Confiar, ¿qué es confiar? Podría leer en la Biblia muchísimos ejemplos, pero hay uno que cuando estaba escribiendo esto vino a mi mente y que realmente me conmueve por cómo se comportan estos jóvenes. Vamos al Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 3. Presten atención a la lectura porque no vamos a hacer mucho comentario por el tiempo que pasa rápidamente. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua grande de oro y había dado la orden por los sátrapas y quienes estaban alrededor de él, porque esto tenía un fin, y ya van a ver cuál es, que quien no se inclinara cuando escuchara las músicas de diferentes instrumentos que ya vamos a leer y adorara esa estatua, iba a ser echado en el horno de fuego. Y vamos al versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salteiro, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salteiro, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, estas palabras me ponen la piel de gallina. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. No encuentro en todo este relato ni una sombra de preocupación o inquietud o de alguna desconfianza de estos tres jóvenes judíos. ¿Se dieron cuenta? Es impresionante este ejemplo. Estaban seguros. ¡Qué confianza que tenían los tres! Versículos 17 y 18 me encantan, los vuelvo a leer. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué confianza! Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto quiere decir, y aunque si tenemos que morir, vamos a morir, pero no vamos a inclinarnos delante de otro Dios que no sea nuestro Dios. ¡Qué confianza! Los tres estaban seguros que Dios podría librarlos de morir quemados. Y a mí me conmueven estas palabras, yo no sé a ustedes, porque el Señor está buscando hoy, en este momento, a través de diversas pruebas y dificultades y situaciones muy difíciles, a hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes, con esa misma determinación, porque o el Señor nos libra de las pruebas y dificultades difíciles, o Él está con nosotros en medio de esas pruebas. Con nosotros. El rey, cuando miró al horno, veía a 4 que estaban caminando y paseándose en ese lugar tan calentito, y que dice, el cuarto tiene semejanza al hijo, como dice, del rey, ¿no? Al hijo de... Sin duda dicen los comentaristas que el que estaba allí era el Señor, acompañando a estos tres jóvenes, el Señor antes de ser encarnado. El Señor o nos libra de las pruebas o está con nosotros como estaba con aquellos jóvenes en el horno. El que estaba con ellos, con Sadrac, Mesac y Abednego. No se salvaron de ser echados, presten atención a esto, no se salvaron de ser echados en el horno. Tanto es así que aquellos hombres robustos que le echaron al fuego murieron achicharrados por el gran calor que hacía. Pero lo que sí me llama la atención, ¿qué pasó? Se quemaron las ataduras, porque dice que se paseaban libremente y habían sido atados. Y ahora ellos estaban andando los más campantes con aquel cuarto que los acompañaba, que los sustentó en ese tremendo momento tan difícil de aflicción. Las aflicciones y las pruebas y las tribulaciones que pasamos, queridos, tienen un propósito. Algo tiene Dios que hacer en nuestra vida.
Fíjense lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó tan impresionado, tan impactado, que prohibió que nadie hablase mal contra el Dios de aquellos 3 jóvenes judíos. Y el rey todavía los engrandeció, a pesar de que ellos no habían cumplido con aquella orden que el rey había dado. Dios obra de maneras misteriosas y maravillosas. Querido, ¿qué cosas son las que te preocupan? No me digan que no tienen preocupaciones. ¿Qué cosas son las que te preocupan? ¿Cuáles son tus ansiedades? Me gusta mucho lo que el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 5 también, hasta el 11. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y acá está el texto que me interesa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Lo que nos está pasando no se le escapó a Dios. Él lo permitió. ¿Conocen la historia de Job? Dios lo permitió. Qué tremendo. Y a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros nos quedamos pensando, Señor, ¿por qué a mí? Estos 7 versículos que leímos aquí en Pedro darían, sin duda, para sacar muchas cosas más para otra reunión, pero yo quiero resaltar algunas palabras, solamente resaltarlas, no voy a hablar sobre ellas. Primera cosa, algo que nos cuesta, sujetos. A nadie le gusta sujetarse, a nadie. Yo quiero mi libertad. Sumisos. ¿A quién le gusta ser sumiso? Humildad. Hoy en día falta mucho esto. No soberbios. Y en el versículo 7 el consejo justo que nosotros necesitamos. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El salmista David decía también en el Salmo 55, 22 palabras similares. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y miren, esta es una de las tantas promesas que Dios nos da. Por eso Pedro nos dice en Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9, estamos aquí, hablando del diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios, esto lo cantamos, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y podemos preguntarle, Señor, ¿cuánto es un poco de tiempo? Porque para mí esto ya es mucho tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo para el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Lo entendemos? No, pero así es Dios. Él está fuera del tiempo. Nosotros encerramos todo en el tiempo. El propósito de Dios, el resultado, ¿cuál es? Pedro lo dice acá. El mismo Dios os perfeccione, primero. Las pruebas hacen idóneo al creyente, le suplen los elementos necesarios en su carácter para hacerlo espiritualmente maduro. Para eso son las pruebas. Segundo, afirme o afiance. El sufrimiento hace a los cristianos más estables, más capaces de mantener un buen testimonio y de soportar bien cuando está bajo presión. Tercero,
fortalezca. Con la persecución y las tentaciones, Satanás tiene el propósito de debilitar y desgastar a los creyentes, pero surte el efecto contrario en los creyentes. Cuando el creyente está en Cristo, los fortalece para resistir. Cuarta cosa, establezca. En el original dice que esta palabra es fundamento o cimiento, lo que se pone para hacer una casa. Dios quiere que cada creyente esté firmemente plantado en su puesto, como escuchábamos ayer, seguro en Cristo y en su palabra. Y si esto es así en nosotros, entonces no vamos a estar afanosos por nada. Y yo sé que esto es muy difícil. Termino diciendo algo muy conocido, o casi termino. Si lo que te pasa no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5, ya lo mencionábamos. Queridos, que el Señor te bendiga, me bendiga y nos bendiga mucho a todos. Y a cada uno de nosotros, en toda nuestra necesidad, cuando estamos transitando por este mundo, que tantas cosas pasan a nuestro alrededor tan tristes. Una letra que cantábamos de un coro, hace tiempo que no la cantábamos, o por lo menos yo no recuerdo. Dice, tu palabra, mi Señor, me ayuda. ¿Estás leyendo la Biblia? Porque acá dice este coro, tu palabra, mi Señor, me ayuda. La Biblia también nos dice. Es un bálsamo, cual un bálsamo mi pena calma. Deja siempre que a mi lado fluya para mitigar la sed de mi alma. Vea la palabra. Busca un tiempo a solas con Dios. En oración, abre la Biblia y pide al Señor que te abra el entendimiento para que la palabra hable a nuestros corazones. Y una cosa, si hay alguien aquí que todavía no tiene la seguridad de la salvación, que le cuesta creer en que Dios envió, como decía Alejandro cuando comenzó, a su Hijo amado, lo más preciado que tenía, el cual pagó el precio de nuestro pecado derramando su sangre en la cruz. Esa sangre que Él derramó hace tanto tiempo atrás, aún hoy tiene el poder de limpiar, de borrar, de quitar el pecado, por grande que fuera. Él puede hacerlo. Solamente tienes que creer y confiar. Arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y Él te perdonará. Pero debes de hacer algo. Venía a mi mente, ¿se acuerdan cuando se derrumbó aquella mina en Chile en el año 2012, creo que fue, si no recuerdo? ¿Se acuerdan cuántos mineros quedaron atrapados a más de 600 metros? ¿Cuántos eran? Los 33 orientales, no eran chilenos. A 600 metros de profundidad, no había manera de rescatarlos. Estaban ya destinados a morir. Se les estaba terminando el oxígeno, el agua, la comida. Hicieron una sonda, le mandaron por allí oxígeno, un poco de agua y comida. Y vinieron, no sé de dónde, de qué país, con una máquina que hizo un agujero, no sé de cuántos centímetros, capaz que yo no entraba en esa cápsula. Pero cuando llegó la cápsula, nadie dijo, no, yo me quedo acá estoy bien, estoy calentito, hacía como 35 grados de calor ahí abajo, estoy lo más bien. Nadie dijo eso. Todos, para salvarse, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Subir a la cápsula, uno por uno, y fueron sacados, los 33 con vida. Esto fue algo que se repercutió en todo el mundo. Es lo que tienes que hacer, es sencillo. Como se dice, no le busques la quinta pata al gato, tiene 4. Tienes que creer simplemente. Miren, hay gente que cree en tantas cosas que a mí me cuesta creer, que se postren ante una estatua, ante un pedazo de yeso, de hierro, de madera, de lo que sea, y le oren a una cosa que no tiene oído, que no habla. ¿Por qué no creer en aquel que un día vino desde los cielos, nació en Belén, y cuando fue hombre murió en la cruz, crucificado, y muriendo con su sangre derramada nos dio vida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra a nuestros corazones y que Él pueda hacer la obra en aquellos que somos suyos, en no estar en ansiedad, preocuparnos por las cosas que nos pasan, y aquellos que no son del Señor, hoy pueda ser ese día en que le encuentren y le acepten como su Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.